CFK dijo, será una elección de 3/3. Y entonces los que son fervientes admiradoras y admiradores de la vicepresidenta de la Nación lo ubican a ella como esa persona capaz de ponerse por encima de la tormenta diciendo que tenemos que atravesar un tsunami. Yo no le puedo reclamar a Cristina Fernández de Kirchner que hable como algunos sectores de la oposición le piden. Sí le pido que tal vez se exprese frente a situaciones institucionales porque es la vicepresidenta de la Nación. Y su palabra política y su palabra como estadística sería importante en tiempos de la crisis que estamos viviendo, más allá de lo que se avecina o puede ocurrir en el devenir de los sucesos en materia electoral. Pero la cito a partir de aquella visión que era posible hace 4 meses atrás cuando hablaban del crecimiento de Milei, después se estancó y luego llegó el 13 de agosto que, se lo dije en algún programa, es una gran encuesta. Cara, una encuesta al fin. Cuando se pasa el número en limpio del escrutinio definitivo y no se separa Milei de Massa de 3,5 puntos. Es decir, del primero al tercero, en el medio Juntos por el Cambio. Y mirando octubre, ¿quién puede decir con algo de certeza que tiene las condiciones objetivas para ganar? Tal vez la única certeza que yo encuentro en este escenario es que iremos a noviembre a una segunda vuelta. Y ahí elegiremos en ese momento quién será el próximo presidente o presidenta. Hago toda esta interpretación, más que información, porque voy a hablar con Juan Fernández, que es concejal, es el presidente de uno de los 2 bloques que tiene Juntos por el Cambio, acompañó la propuesta del doctor Aníbal Acef, que perdió la interna en manos de Agostinelli. Entonces la primera pregunta para Fernández es, si a nivel nacional hubo una foto conjunta, ¿no?, de Larreta con Patricia Bullrich y luego Grindetti con Santilli, ¿puede haber una foto Acef con Agostinelli o es imposible? La verdad que yo no estoy en condiciones de decir eso. No hablo de fotos, ¿eh? No. Hablo de mensaje. Sí, aclaro. No Porque estoy en condiciones de decir eso porque no soy Aníbal Acef para tomarme esa autoridad, esa licencia. Como representación te estoy diciendo. Me he reunido con Gisela Agostinelli. ¿Ah, sí? Sí, posterior a la sesión. Nosotros esperamos el escrutinio definitivo, por esa razón no habíamos hecho ninguna declaración, porque la verdad es que era un resultado muy ajustado. Sí, sí. Nosotros incluso consideramos que es un poco más ajustado de que realmente se dio a conocer, producto de que no se abrieron las urnas, pero que en definitiva no le quita validez al resultado. Si vos reconocés la victoria de Agostinelli. Sí, pero digo, en todo ese tramo que incluso no hemos hecho ninguna declaración pública. Sí. Y bueno, ahora lo que queda es trabajar para que Patricia Bullrich sea presidente, porque así lo resolvimos en el marco de una PASO, para que Néstor Grindetti sea gobernador y para que Moreno tengamos el mejor resultado posible, entendiendo que es una empresa difícil, teniendo en cuenta los resultados. Pero de nuestra parte vamos a trabajar para que la lista tenga la mejor performance posible. ¿Las internas dejan muchas heridas? Sí, yo creo que las internas son yo soy radical, imagínate que estoy acostumbrado a la dinámica de las internas. El problema no son las internas, el problema es el internismo, porque si no hay internas... El problema no son las internas, son las heridas, me tenés que decir entonces. Sí, bueno, las heridas que deja el internismo, porque en definitiva la interna es un mecanismo de resolución democrática de un conflicto que se puede presentar a partir de diferentes circunstancias. Nosotros los radicales estamos acostumbrados a hacer internas, a veces un poco más virulentas que otras, pero te diría que somos el único partido que institucionalmente lo hace y está orgulloso de ese mecanismo. Ahora, si vos me preguntás un análisis político de para qué sirvió esta interna, y la verdad es que para muy poco. Nosotros siempre abogamos desde el radicalismo, incluso también lo hizo Aníbal Acef, lo ha manifestado incluso públicamente y en tu medio, que era necesario encontrar una unidad en Juntos por el Cambio y que me parece a mí, y esto es una lectura personal, se tuvo la sensación en algún momento que quien ganaba esa PASO era automáticamente presidente, como que era una semifinal de una final que estaba resuelta. Y la verdad que eso me parece que fue un error grave, creo que parados por ahí en el 41% y en la elección
de medio término del año 21, con el triunfo de Diego Santilli en la provincia, creo que eso animó los ánimos para, valga la redundancia, para llegar a una instancia que no ayudó demasiado. Hubiera sido mejor tener un exceso de confianza. Creo que y un desconocimiento eso, del termómetro social. Sí, por supuesto. No solamente para Juntos por el Cambio, No. Para Unión por la Patria, porque acá la medida es el fenómeno Milei. Hasta dónde una figura tan virulenta, tan violenta, tan agresiva, genera una tensión policlasista, ¿no? Porque ganó en los sectores bajos, en los medios y en los altos. Entonces, ahí hay algo, es una alarma, pero volviendo a lo local. Si no se podían dirimir las diferencias, una interna saludable, respetando las diferencias, que me parece que no solamente en Juntos por el Cambio, en general, acá no se aceptan las diferencias. Nadie está en condiciones de aceptar diferencias. A veces una diferencia que es matizada se puede considerar como un verdadero ataque, porque estamos en una situación de violencia extendida, entonces nos sorprende la extrema violencia, pero no admitimos ese sedimento que hablo yo casi insistentemente, que es violento. Es violencia hacia las instituciones, naturalización de hechos violentos, discursos que son violentos, verbalizaciones que son violentas. Entonces después, ¿cómo se reconstruye? Por eso digo que quedan heridas. Ahora, el desafío es lo que dijeron al margen de todo esto, que te lo han dicho los otros también y otras, ¿cómo se construye una oferta electoral que proponga un modelo para Moreno que no sea el del Movimiento Evita ni el de la Libertad Avanza, que es el peronismo de Vera Chávez, a través de Andrea Vera, que no es lo mismo que su papá, no la conozco, pero es la figura, Andrea Vera? Bueno, nosotros, yo te lo podría escalar a nivel país, pero también vos bien lo traes acá. Sí, claro. Nosotros expresamos una corriente republicana, democrática, que defiende a las instituciones y que además pretende resolver los problemas importantes que tiene este país ordenando las cuentas públicas, que no significa masacrar al Estado, como dice dinamitar el Estado, Ajá. sino hacerlo funcionar como corresponde, básicamente con el sentido común. Claro. Porque vos recién nombrabas a Milei, a mí no me gusta mucho engancharme de las discusiones de Milei, porque creo que en definitiva lo que hay que decir es que es un instrumento. Él es un instrumento de la bronca, del hartazgo, de todo el malestar de nuestra gente, que es como revolear un celular a la pared. Vos te sacaste la bronca, pero al otro día tenés que ir a comprar uno que seguramente es más caro. Entonces, digo, entiendo esa actitud de tener un instrumento que sirve para, de alguna forma, poner o alzar la voz sobre un montón de cosas que no satisfacen a la población. Para, te detengo. El instrumento, ¿fue una advertencia lo de agosto y que puede Yo entiendo que modificarse a octubre? Yo veo de todo. A ver, vos sabés que hay una teoría que se llama la teoría del carro ganador de Elias Neumann, que hay mucha gente que se siente identificado solidariamente siempre con el que gana, no importa quién sea, por favor, claro. Hay otra corriente que dice, bueno, a ver, no corriente, ahí veo yo, noto, mucha gente preocupada por esta situación, también porque no le dio demasiada importancia a la PASO, porque en la lógica de que no solamente el hartazgo se expresa a partir de un instrumento, sino en la no participación o en, digamos, no involucrarse, también hay gente que está preocupada y que seguramente irá a votar para evitar lo que considera un peligro. Entonces, eso habrá que ver cómo se acomoda. Pero además están las circunstancias. Son 52 días donde la Argentina todos los días tiene una agenda que parece que está en ebullición permanente de todo tipo de eventos que vienen de todo, digamos, de la sociedad, de la cultura, de la política y demás, que pueden ir alterando eso. Por lo tanto, yo si me quedo con algo, recién te escuchaba fuera de cámara, sí, es la inestabilidad y lo poco previsible que puede ser un resultado de acá al 22 de octubre. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y explicarle a la gente cómo vamos a resolver los problemas. Yo creo que ese instrumento que hoy se expresó o hace poco se expresó, todo lo que dice es impracticable, absolutamente impracticable. Entonces, para que sea practicable termina
retrocediendo en chancleta, con lo que va a terminar siendo una estafa a la población. Sin embargo, a veces digo o pienso que no importa demasiado lo que diga, sino más bien el instrumento de la expresión de la bronca. Bueno, cada elección tiene para hacer un millón de conjeturas. Una muy básica es, si sumo la propuesta de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, bueno, sería como un 58% de la población que le dice que no al actual gobierno. Al mismo tiempo, el actual gobierno puede decir, en esta crisis que heredamos, la sequía, la guerra, la pandemia, tenemos un 28%. En cualquiera de esas dos lecturas no se está mirando el fenómeno, que es el desencanto, el hastío, porque ni ustedes, ni Milei, ni Massa van a resolver en 3 meses la destrucción masiva que ha tenido este país. Entonces, ¿quién se vuelve confiable? Tal vez sea esa una primera aproximación para ser maduro en la propuesta, seguro en la propuesta, y despertar las conciencias de aquellos que pueden tener un poco más de conciencia, porque yo de ninguna manera acepto decir que a 40 años de democracia, quienes votaron a La Libertad Avanza sean unos cabezas de termo. No se me ocurre a mí decir eso. No por los 40 años de democracia, sino porque habría que preguntarse qué clase de democracia tenemos y cómo llegamos a esta instancia. Tal cual. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo y creo que aún en el marco de un clima antipolítico, por decirlo de alguna forma, sí, el esfuerzo, y esto es lo difícil, porque desde la política vos tenés que romper una alianza entre un mensaje antipolítico y lo peor de la política. Entonces es muy difícil desde la política, entendida como el arte de transformar la realidad, como el arte de contarle a la población de qué manera, cómo lo vas a hacer, ingrese ese mensaje. Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Nosotros, todo programa tiene que estar explicado. No puede haber más paternalismo. No se le puede decir a la gente, como pasó en el 2015, y me hago cargo, porque era mi espacio político, de que todo se iba a resolver y no le decíamos la realidad. Nunca sabía la gente cuánto terminaba de aumentar la factura de luz o la de gas, porque nunca se le dijo la verdad. Bueno, esta vez hay que partir de la verdad, pero de parte de decir cómo se hace. Yo creo que Patricia Bullrich, independientemente de quedar en un lugar incómodo a partir de la situación de las PASO, está logrando amalgamar la estructura de Juntos por el Cambio. Hay, bueno, la incorporación de Melconian, a mí me parece que explica bastante bien el programa con un lenguaje llano, que a la gente puede coincidir o no, pero es bastante sencillo de entender y además creo que está lleno de contenido, y otra gente que está de alguna forma siendo vocero de diferentes ejes de gobierno. Hay que animarse a decir lo que vamos a hacer y plantear la realidad tan cruda como es. ¿Van a militar, vos vas a militar la boleta completa? Por supuesto. Porque en una nota que hice hace poco a Gisela Agostinelli, por comentarios que le hicieron personas vinculadas al acefismo, es que no iban a acompañar y que tal vez harían un corte de boleta a favor de Andrea Vera. Eso nadie sabe si va a pasar hasta que después de un análisis posterior de las elecciones de octubre veamos las cuentas. Pero sí hay un vínculo reciente de Aníbal Acef con Ramón Vera, que fue la elección 2021, ¿no? ¿No te parece oportuno? Y creo que voy a hacer una nota próximamente al doctor Acef, ya he convenido con él, pero que sean claros, decir, aún en las diferencias y los resultados, nosotros somos Juntos por el Cambio. No solamente eso, sino a mí me pareció, lo escuché la nota, la vi, me pareció bastante irresponsable decir eso, mucho más cuando alguien de una segunda o tercera línea se comunica con alguien de una segunda o tercera línea y le manifiesta, vaya a saber en qué contexto, quizás en una chicana, en una pelea, vaya a saber qué cosa, decir una cosa, y que alguien que tiene hoy la responsabilidad de ser candidato a intendente y que vamos a acompañar, ligeramente tire eso en público. Nosotros no solamente vamos a trabajar para la lista a nivel local, provincial y nacional. Nosotros estamos preocupados por lo que le pase al país. No, acá no se está jugando una concejalía más o dos concejalías. No, se está jugando la representación. Bueno, la representación tiene lugares. Por supuesto, pero no está enfocado, claro. Yo entiendo lo que vos decís. Pero precisamente esa representación tiene que estar verbalizada y expresada en que si hay enormes diferencias, bueno, sepan superarlas y si no,
ocultarlas lo máximo posible. A ver, ¿no? nosotros durante la campaña no hemos sido agresivos, hemos manifestado alguna diferencia, por supuesto, sí. no hemos sido agresivos. A ver, el planteo que ustedes hacían, que era una lista de Joaquín de la Torre, puede ser que del otro lado se piense que eso es violento. Bueno, no, está bien, yo no creo que eso sea violento, eso es una definición. Tal cual. O que digan, el acefismo hace 20 años está, o 30 años está. Eso no es violento, es una definición. Ahora, ¿son definiciones principales o secundarias? Esa es lo que se tiene que leer hoy. ¿Qué es lo principal? ¿Qué queda en plano secundario? Bueno, por eso yo te digo, independientemente que eso se concreta en representaciones, en bancas, en espacios institucionales, es cierto eso. En el plano de Moreno, digamos, tenemos que mejorar mucho ese resultado, pero además estamos jugándonos no solamente eso, sino el futuro del país. Claro. Y eso no es joda. O sea, yo me lo tomo muy en serio, independientemente de la suerte que pueda correr yo, los candidatos que siguen en la lista. A mí me preocupa realmente, y creo que la Argentina está en una, más allá de la crisis, que es fenomenal. Acá Moreno tuvo algunos estertores los últimos días donde se expresó de la peor manera. Creo yo que esa crisis está acompañada también de una gran oportunidad. La Argentina tiene una gran oportunidad. Lo que hace falta es sensatez, sentido común, verdad, explicación, docencia. La política tiene que hacer eso. Y creo que con un liderazgo que nos lleve por ese camino, lejos de las categorizaciones europeas de la izquierda, de la derecha, porque yo podría poner en contradicción a cualquiera, de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo, hace falta sentido común, hace falta hacer las cosas bien, y yo tengo una esperanza de que eso se puede hacer conjuntos por el cambio, de acá a la elección y después de la elección. ¿Vos creés que en noviembre, de una moneda al aire, dicen algunos, ¿no? Nadie gana en primera vuelta? Yo creo que no. Tendríamos que estar ante un cambio tan fenomenal en 45 días para que suceda eso. Así que alguien saque más de 50 puntos o que haga una diferencia de 10 con el segundo, el primero. Yo creo que no estamos en esa situación. Pero ¿por qué considerás vos que en la segunda vuelta del balotaje va a estar Patricia Bullrich? Creo que Patricia va a ser, o sea, ya lo iniciamos, un camino de acá a la elección general de explicación y de docencia sobre las cosas que necesita el país y subrayo cómo las va a resolver. ¿Cómo? Exactamente, porque enunciado podemos hacer todo, pero el cómo se va a resolver en cada uno de los ejes que el país necesita solucionar sus problemas, lo va a explicar, y a través de personas que van a ser incluso quizás los responsables de hacer eso en cada uno de los ministerios. Ahí aparece Joaquín de la Torre. Bueno, Joaquín de Ministro de Desarrollo Social, bueno, ¿no? Dentro del gabinete de la propuesta de Bullrich. Sí, por supuesto. Bueno, Joaquín, independientemente de mi distancia política con él, es una persona idónea para eso. Sí. Digo, a ver, lo importante es que uno le muestre a la población, cómo va a resolver sus problemas. Y hay que hacer un gran esfuerzo porque es un momento donde, insisto, el hartazgo, la bronca, todo eso hace que la gente escuche muy poco, por ahí con razones, pero hace falta explicarlo y creo que ese es el camino que nos pone en el balotaje. ¿Pensás que el 16, casi 17 que sacaron acá, las tres listas, ¿no? 2 boletas completas y la de Agüero, boleta corta, va a crecer de acá a octubre? Porque si no llegase a crecer, habría que ver después cuánto saca la propuesta presidencial, la de la gobernación, y en lo local, y cruzar con otros datos para saber si hay corte de boleta, si se militó completo. Esa radiografía se puede hacer, y en octubre la vamos a ver. Te lo digo esto porque yo creo en la buena voluntad de las personas, en la credibilidad que algunas pueden portar, pero tampoco soy tan inocente de decir, mira, acá no pasó nada y seguimos todos juntos. Acá hay daños y efectos colaterales en todas las estructuras. Ninguna puede tener ninguna piedra, ninguna. Y ahí está la dimensión de la grandeza, Juan. Si todos dicen comprender la gravedad que está atravesando el pueblo argentino en su conjunto,
nada principal de lo que ha ocurrido es principal hoy. Es muy secundario. Es muy secundario. Incluso si te lo llevo al local, que va la pregunta, ¿no se vivió mejor institucionalidad en 4 años de Consejo Deliberante nuevo, renovado, transformado, con la juventud? ¿No fue mejor? Es más, te habrá quedado vos la sensación muchas veces de que se aborrece hasta la institucionalidad. Tal cual. Sí, coincido. Y de acá al futuro va a tener representación una fuerza que dice: nosotros somos el antiestado, que es lo que decíamos en una nota con Luca Franco, pero es una expresión. Bueno, ¿de qué manera se va a conformar el Consejo Deliberante para dar respuestas institucionales, sobre todo verdad? Porque lo dijiste vos, no al pasar. ¿Se puede recuperar la verdad en la política o no? ¿O no importa? ¿La ética no se puede recuperar o ya no, o no mide? Yo no quiero caer en la situación de quedar como, ¿cómo te puedo decir? Naif o no, yo tampoco. O ilusorio. Vaya, no, yo tampoco. Yo aspiro a que sea así. Yo trato de manejarme con esos valores. Por supuesto que la política hoy ha perdido código, ha perdido un montón de cuestiones. Código, cuando digo código, en el mejor sentido de la palabra. O sea, es ser confiable, o sea, es empeñar la palabra por un acuerdo, el que fuera, un acuerdo, lo digo en el mejor sentido de la palabra también, parlamentario, o una convicción de ir para determinado lado. Digo, yo creo que eso se ha degradado terriblemente y le hace muy mal a la política y forma parte del insumo necesario para la antipolítica. Bueno, a ver, yo aspiro a que eso cambie, pero eso cambia cuando le cambia las dos cosas. Tienen que pasar, le tiene que cambiar la vida a la gente, o sea, la gente tiene que vivir mejor para creernos, porque si no es muy difícil, y por otro lado, eso tiene que redundar en mejores dirigentes, porque la verdad que yo no te voy a decir que yo empecé a hacer política muy chico. Mi primer aventura en un comité fue a los 12 años y no porque me llevara mi papá. No te quiero aburrir, pero fue en pleno alfonsinismo, año 83. Organicé en la escuela primaria una bicicletera para ir a repartir las obleas de Raúl Alfonsín. De los 12 hasta los 17 no me dejaban hacer política porque era chico. Entonces, cuando cumplí los 17, 18, ya me metí en la política. Bueno, en esa época yo iba al Consejo Deliberante, no te voy a decir que estaba Winston Churchill y no sé, y De Gaulle, pero salía. O sea, había política, había discusión. Hoy, la verdad que todo eso se ha degradado. Y yo lo lamento, porque yo amo la política, porque entiendo que es la única herramienta que tiene una sociedad para transformarse, para progresar, para resolver los problemas. Bueno, es una aspiración. ¿Por qué consideras que, a ver, manifestaciones de figuras públicas, no solamente Milei, puedo decir, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández hoy, en este momento que hago la nota hoy, en un encuentro por salud mental, escuchaba la intervención del presidente de la Nación diciendo que la pandemia, el encierro, casi que derivó en un resurgimiento del nazismo, pegándole a Milei. ¿Por qué lo traigo? Podría buscar la cita textual, pero tiene que ver con eso, como una explicación que da el presidente de la Nación, de que lo que representa Milei tiene que ver con la salud mental que fue dañada por una pandemia global, ¿no? ¿Por qué lo traigo? Es que parece que la moda es cruzar todos los límites a partir de que la sociedad no interpela ni le interesa. Es una visión política, social, cultural y filosófica que estoy planteando yo en mi vida, con las personas más cercanas. ¿Cuánto impacta que se haga un acto negacionista o no? Yo tengo una posición tomada, claramente, 30.000 y punto, y lo discutimos. Pero no por cerrado, sino porque no están. Un Estado hizo desaparecer a 30.000 personas, ¿no? Pero hay otros que dicen, no fueron 30.000, fueron 8. Entonces Villarroel dice, yo voy a reconocer a las víctimas de Montoneros y el ERP. Y se va alimentando el lado faccioso de un pueblo, es decir, vos sos Cambiemos y por lo tanto voy a hablarte todo el tiempo que vos sos Cambiemos y no me importa lo que vos vas a decir, sino que sos Cambiemos. La etiqueta destruyó la política, la etiqueta destruyó los partidos, la etiqueta conformó coaliciones. Las coaliciones se hicieron para ganar elecciones, no para gobernar. Y estamos en una crisis en donde no sé en dónde termina. Lo que tengo claro es que en algún momento
este presente no puede seguir más. No puede existir siquiera la mención de hablar de debate y que sea obstaculizado en nombre del debate. ¿Qué es lo que yo veo? Decimos que debatimos, pero hacemos lo necesario para que no haya debate, pero después decimos que debatimos. Aparece un tipo como Milei, que insulta, que deteriora, que blasfema, que ajusticia, y resulta creíble. ¿Comprendés lo que digo? Sí, de hecho, yo puedo saber que yo me dedico en mi actividad privada, me dedico, soy licenciado en arte multimediales, me encanta la semiótica. Sí. Bueno, cuando ves los afiches, o cuando ves la gigantografía, mejor dicho, la postura, esa postura de enojado está bien practicada. El león. Sí, la de Píparo también, mirando serio. Sí. O sea, esa versión de enojo, nadie le diría a un candidato no aparezcas. No te vota nadie. Claro, te dirían, che, no aparezcas enojado porque no te vota nadie, sonreí. Bueno, no. Sin embargo, eso representa el enojo. Claramente, creo que es una impostura de todas maneras y sobre todo es una estafa electoral. Yo estoy convencido de que si, ojalá no pase, pero si pasa, va a ser todo lo contrario de lo que está diciendo. Absolutamente todo lo contrario de lo que está diciendo. Solamente por la composición política, porque la política no es solamente la teoría, es la praxis, es la correlación de fuerzas, y en esa correlación de fuerzas está claro quiénes son los que articulan y los que armaron esa expresión política. Entonces, o bien estafa al electorado, porque es muy probable que lo que quiera hacer no tenga nada que ver con lo que predijo, o bien es impracticable desde la viabilidad política. Por lo tanto, es casi un, ¿cómo te diría? Un fallido. Va a ser eso, yo lo veo como un fallido. ¿Qué crees que Macri puede hacer con Milei? O Milei con Macri. A ver. Hay operaciones, porque esto también hay que ser claro, ¿viste? Sí, por supuesto. Como en un mundo, en una sociedad, a quien se le vende la mentira como verdad, le pedimos a la dirigencia, que es parte de la sociedad, que sea crítica, que sea transparente y verdadera, ¿no? Porque aún siendo transparente y verdadera, no se le cree, porque hay una maquinaria de medios, ya que hablas de lo multimedial, que destroza cualquier verdad. ¿Por qué? Porque vende más el enojo, vende mucho más el insulto. Parece que eso está más naturalizado, por lo tanto yo vuelvo a lo mismo. A esta sociedad, el Estado la viene violentando hace 40 años. Hace 40 años. Hablamos de derechos que existen, pero no se materializan. Un cheque que no sabe dónde cobrar. Eso quiere decir que yo no voy a defender la conquista de los derechos en absoluto, voy a defenderla. Pero yo tengo que preguntarme por qué un fenómeno de estas características llega a un 30% de la población. Es más, un dirigente se tiene que preguntar, ¿qué voy a hacer con ese 30% si yo llego? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Seguro? ¿Qué le voy a decir? Sea Massa, Burrich o cualquiera, te digo, ¿qué le voy a decir? Sí, bueno, habrá, digo, independientemente de la suerte electoral o del destino electoral, lo que surja, a mí me preocupan las voces autoritarias, ¿no? Porque digo, una cosa es alguien que, bueno, está enojado y prueba una opción electoral, fantástico, y otra cosa son los fanatismos. El fanatismo, como se vio en Estados Unidos con Trump, o como se vio con Bolsonaro en Brasil. Digo, la verdad que eso es muy peligroso para la democracia. Tal cual. Y por supuesto que quizá hay gente que no le interese la democracia, porque mirá, la verdad que está muy bien de tu democracia, pero yo me estoy cagando de hambre. Ahora, yo creo que es una cosa es indispensable para la otra. Entonces, por supuesto que lo veo muy peligroso, sobre todo cuando se generan esos nodos de autoritarismo que son muy difíciles de romper. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que estoy tratando de preguntarle a varios, con los cuales puedo hablar, es si aceptamos que ese autoritarismo no es algo nuevo. No, claro que no es nuevo. Es algo que está latente, circulando desde hace mucho tiempo. Te pregunto, para bajarlo acá siempre, ¿no has sentido en algunas sesiones del Consejo Deliberante autoritarismo? Totalmente. ¿No has visto autoritarismo? Pero sí, pero aparte, digo, el frente... Hoy, digo, no. El gobierno, no estoy hablando de Milei que todavía no ganó nada, aunque es diputado nacional, pero
Pero a ver, el Frente de Todos o Unión por la Patria, como se llama el kirchnerismo, tiene una raíz absolutamente autoritaria, tiene un origen democrático, eso es cierto, o sea, los votó la gente. Ahora, si por ellos pudieran, ya se hubieran transformado en un partido único. Hace rato lo dije, digamos, admiran a China, digamos, como modelo de partido único. O sea, pues son capitalistas, por supuesto, capitalistas, o sea, pregonan muchos conceptos de la izquierda, salvo cuando tienen que ir a atenderse a un hospital, van al Otamendi, obviamente, ¿no? Como eso lo sabemos. Pero digo, los cuadros, estás hablando de las figuras importantes. Sí, por supuesto. Muchos van a los dirigentes que son los que tienen las banderas ideológicas según les convenga. Ahora, lo que digo es, tienen una matriz absolutamente autoritaria. Lo tuvieron en Santa Cruz, no estamos debatiendo con alguien que son los personeros de la democracia, la república, las instituciones. Se la bancan porque, digamos, a ellos les molesta hasta un reglamento de consorcio. O sea, toda norma limita la vocación de poder autoritario del kirchnerismo. Eso yo estoy convencido. Por supuesto, hay que decir que en la Argentina hubo una estructura política que impidió eso, que, digamos, no nos hizo transformar en Venezuela o en otra. Bueno, pero sistema. Por eso, mira, en la nota anterior yo trataba de enviar un mensaje. O por lo menos yo no creerme la impostura. Pero como vivimos en un mundo multimedial, donde de nuevo no importa la verdad, ni siquiera los argumentos verdaderos. La 125, la resolución 125, bueno, tuvo un hombre que se llama Cobos que dijo, mi voto no es positivo. ¿Qué quiero decir? Que ese Congreso funcionó y determinó, con el voto no positivo de Cobos, que se avanzase en una propuesta que era política, de gestión, de modelo. No creo que todos los anuncios que hace Milei puedan funcionar porque existe un Congreso. Tampoco es un país plebiscitario, porque si existe plebiscito hay que ver cuál es la figura del no vinculante. Exactamente. Entonces, ¿y qué temas se pueden plebiscitar? Pero por supuesto, no? Entonces yo no le doy tanta entidad a esos anuncios. Sí me pregunto si la clase dirigente que observa los miedos y dice, guarda que es terrible lo que se viene, comprende los actuales, se asume los actuales, si los ubicas perfectamente, si va a seguir en el internismo, porque en la medida que eso crezca, hoy el instrumento del celular es él, mañana será otro u otra. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que independientemente del instrumento, si ese instrumento, que insisto que es un fallido, no ganara la elección, quien gane la elección, y ni hablar si somos nosotros, va a tener que tener muy en cuenta, absolutamente. ¿Puede ganar Unión por la Patria? Yo creo que no, y que todo lo que queda de acá a la elección son malas noticias para el gobierno. No solamente los índices de inflación, sino la descomposición social enorme. Ni llega a la segunda vuelta para vos. Para mí no. Creo que además no han logrado amalgamar el espacio, no se sabe dónde está Cristina Fernández de Kirchner, no se sabe, digamos, hay un montón de tensiones ahí adentro que no sé cómo se van a resolver. Creo que Massa está absolutamente solo, pero bueno, problema que tendrán que resolver ellos. Lo que digo es, se me ocurre que quien gobierne va a tener que estar muy atento a esa expresión de hartazgo, porque obviamente en política los tiempos también juegan, ¿no? Nadie puede venir a decir que va a solucionar las cosas en un mes, pero también hay paciencias, también hay obviamente, y hay gente que no aguanta más, Te hago dos preguntas finales breves de lo local. ¿Ya lo volviste a ver al doctor Acer? Sí, por supuesto. ¿Y cómo está él? Está bien, por supuesto. ¿Está golpeado? A ver, a nadie le gusta perder una elección. No. Y más un animal político como Aníbal Acef. No estamos hablando de un jovista de la política. Estamos hablando de alguien que es apasionado por Moreno, apasionado por la política. Entonces, por supuesto que compartimos lecturas que yo no las voy a decir acá, pero yo de ninguna manera, yo se lo digo, para mí, independientemente de las cuestiones electorales, Aníbal es una persona que hasta sus últimos días va a seguir haciendo política, va a seguir dando lo mejor de sí, y que creo yo que además representa
muchos valores que le hacen muy bien al pueblo de Moreno y a Juntos por el Cambio. No juega con Vera. No. Finalmente es pensar un segundo qué es lo que se perdió en este tiempo y qué es lo que se puede recuperar en el corto tiempo. Te hablo de Moreno. Me habrás escuchado en muchas notas decir en la PASO y tras la misma que se abre una posibilidad de conocer los modelos, ya que están tan preocupados todos por la población. Bueno, ¿qué tiene un modelo? ¿Cómo se administran 40.000 millones de pesos? ¿De qué manera se haría diferente? Es decir, ir a lo real, no a lo abstracto, a lo real. Ustedes, vos pensás, Juan, que van a tener de acá a octubre una mesa en donde Juntos por el Cambio tenga en esta mesa, este es el programa, está escrito y lo repartimos, o ya no importa eso? Yo creo que importa, pero además hay que dar una visión que no sea solamente local. ¿Por qué digo esto? Porque está absolutamente atada a la cuestión de Moreno lo que suceda a nivel nacional. ¿Y por qué? Nosotros durante la campaña de la PASO hemos hecho una propuesta por día, que por supuesto tendremos que relevar con el resto del espacio como para poder relanzarla, como se quiera llamar, por un lado. Por el otro lado, acá nosotros estamos trabajando para hacer gobierno a nivel nacional y provincial. ¿Qué es lo que va a suceder en cualquier situación, creo yo? Moreno ha tenido presupuestos que se duplican año a año producto de la emisión monetaria. O sea, ningún otro intendente hacia atrás tuvo esa posibilidad, y esto no es magia, es inflación. El asfalto se paga en el almacén. Así de simple. Si no, no podríamos tener el 100% de lo que recauda Moreno, el 100% que se va en salarios municipales y todo el resto que viene por coparticipación, que por supuesto es un derecho, pero que tiene mucho que ver con la emisión monetaria. Bien, eso se va a terminar. En cualquier situación no se puede emitir más. Por otro lado, quitar la intermediación de los programas sociales, que es un compromiso que tiene Patricia Bullrich, implica que el movimiento Evita deje de manejar el 55% de la ayuda social del país y que el ejército precarizado que tiene Mariel Fernández de Moreno, que hace trabajar por 1/3 de lo que gana un municipal, también eso se le acaba. Y no significa que se acaban los planes, significa que ese manejo lo va a perder, no sé si todo, pero en gran parte. En esa situación Moreno se va a transformar, te diría yo, casi en un campo de batalla política. Bueno, no estamos votando solamente lo local, estamos votando a la única intendente del movimiento Evita que seguramente se va a resistir a perder los privilegios. Entonces, ese escenario también lo tienen que saber los morenenses. Nosotros no somos solamente oposición en Moreno por las cuestiones de Moreno. Leemos el escenario general y entendemos que Moreno va a ser un lugar donde Mariel Fernández se va a resistir a dejar de manejar a un ejército de vecinos que tendrían que tener una terminabilidad educativa, que tendrían que tener situaciones que los permitan salir de esa situación, se va a resistir a perderlo. Y se va a resistir, vamos a ver cuán buena es gestionando sin la emisión monetaria que fabrica pobres en todos lados y Moreno más.